¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Coutinho, www.medicinabiológica.com.mx. Hoy quiero hablar de cómo el pensamiento crea la realidad. Sí, nuestro pensamiento crea la realidad según la física cuántica, aplicado a la medicina cuántica, o nuestra vida pues sucede en torno a esa explicación, a esa demostración de la mecánica o física cuántica. ¿Cómo es posible que un pensamiento cree la realidad? Muchos me dirán, bueno, yo he dicho que el 90% de las cosas que nos suceden no las podemos controlar, como la lluvia, un terremoto, o el frío, el calor, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, también hemos comentado que esta vida podría ser una ilusión, un sueño como el que tuvimos ayer en la noche. Vamos a dar una perspectiva de cómo podemos crear nuestra realidad, y esa realidad, cuando culmine en la transmutación, en lo que llamamos la muerte, porque hemos dicho que tenemos no solamente un cuerpo físico, que es en el que pues nos clavamos mentalmente, porque hay un cuerpo físico, emocional, espiritual, intelectual, sentimental, el alma, el espíritu, etcétera. Ese conjunto es lo que nosotros experimentamos como una realidad. Pues bien, el pensamiento es una vibración. Ese pensamiento, cuando es emitido del inconsciente o del consciente, pues va a crear una manifestación real, una manifestación física. Cuando una molécula no es observada, o una molécula no es medida, o un átomo o cualquier cosa, no existe. Lo vamos a explicar en un video en forma de dibujos animados para que sea más claro. Este video ya es muy conocido, es un experimento que se llama de la doble rendija, y quiero irlo deteniendo para irlo explicando paso por paso, porque nosotros podemos crear nuestra salud o nuestra enfermedad. También quiero repetir que el cuerpo no se enferma por sí solo, sino nosotros lo enfermamos con nuestra mente, con nuestro pensamiento, que está en base a nuestras emociones que están aquí, nuestros pensamientos que están en base a los sentimientos, creencias y valores que tenemos grabados desde que éramos chicos. Muy bien, pues vamos a ver el video detalladamente y seguimos platicando acerca de esto. Pues vamos a hablar primero de Max Planck, que nació en la actual Alemania en 1858 en Gotinga, Alemania. Murió en 1947. Es un físico alemán dotado de una experiencia extraordinaria, capacidad para las disciplinas tan dispares como las artes, la ciencia y las letras. Se destacó finalmente por las ciencias puras y siguió estudios de física en las universidades de Múnich y Berlín. Él es el padre de la física cuántica. Es por eso que ahora vamos a ver un video, pues caracterizándolo a él, de cómo las partículas actúan como ondas o como partículas, para poder comprender cómo es posible que el pensamiento crea la realidad. Él fue contemporáneo de Albert Einstein. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla. Pues bien, vamos a ir deteniendo el video para ir explicando. Nosotros en una máquina podemos lanzar pelotas o piedras o balas en una pantalla, y unas van a pasar por esta rendija, otras van a rebotar por aquí, y al final tenemos otra pantalla donde se va a marcar las pelotas, canicas o materia que pase por aquí.
Vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora el experimento consiste en poner dos líneas, dos franjas, donde pase la materia. Por lo tanto, unas van a pasar por aquí, otras por acá y otras van a rebotar en esta parte. Y acá atrás se van a manifestar dos líneas de las partículas que pasaron por estas rendijas. Ahora probemos con ondas. Las ondas pueden ser de agua en este caso para que sean visibles, pero tenemos ondas de electromagnéticas, de radio, de teléfono, de celulares, cualquier onda vibratoria. En este caso que estamos hablando también puede ser una onda de un pensamiento. Entonces, si hacemos pasar una onda, en este caso de agua, por aquí, pues básicamente la principal incidencia de esta onda va a pasar por esta rendija. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. O sea que las ondas van a marcar una sola ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. El patrón de interferencia es de que una onda choca con otra onda después de haber pasado por las rendijas y va a crear un patrón de interferencia, o sea, varias líneas en la pantalla de atrás. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se elimina no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Ahora lo que vamos a hacer es lanzar electrones. Los electrones son partículas del átomo que son también materia. Y entonces nosotros cuando pasamos por una puerta que tiene un sensor que está emitiendo electrones, interrumpimos ese paso de electrones y se abre la puerta. Un lector de CD o en la computadora que tiene un lector. Es decir, actualmente la tecnología, los celulares, los láser, etcétera, pues emiten electrones que son tan pequeños que no los vemos, pero son materia. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de... ¿Qué va a pasar? Vamos a lanzar pedazos de materia, en este caso electrones, que van a pasar por aquí y se van a reflejar en la parte posterior de la pantalla. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras... Ahora esperaríamos ver dos ranuras porque estamos lanzando los mismos electrones por dos ranuras, entonces se debería de marcar acá dos líneas. Tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno,
Así no podían afectar. O sea, los científicos dijeron, probablemente atrás de las ranuras choquen por atrás y reboten y se haga el patrón de interferencia y por eso se hacen varias líneas en la parte posterior. Entonces lanzaron uno por uno para que no se pudiera dar este fenómeno. Unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. Precisamente de eso habla la física cuántica, que puede pasar por una ranura, por la otra ranura, por ninguna o por las dos. O sea, tenemos una infinita posibilidad cada vez que actuamos o pensamos en algo. En este caso, los electrones. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Entonces pusieron un aparato de medición para ver por dónde pasaba cada una de los electrones. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Aquí viene lo interesante porque cuando el electrón se sintió, por así decirlo, entre comillas, observado por el aparato, decidió ya no hacer el patrón de interferencia, ya no actuar como una onda de interferencia, como una vibración, sino como una materia, como en forma material. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir, observar por qué ranura pasaba, conllevó que solo pasara por una, no por las dos. Vuelvo a repetir, el electrón, al sentirse, entre comillas, observado por un aparato, o cuando es observado conscientemente por un ser humano que tiene conciencia, ya no se comportó como una energía vibracional, sino como una materia. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Repito, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Es decir, el observador, nosotros que tenemos una conciencia y que observamos el mundo, destruyó la posibilidad cuántica de ser una onda y se materializó. Esto está en una película que se llama ¿Y tú qué sabes? De ahí fue extraído, también llamada ¿Y tú qué blip? Hay un libro que en un momento se los muestro. Este es el libro ¿Y tú qué sabes? O tú qué blip. Se hizo una película y lo que les mostré, pues de aquí fue sacado en dibujos animados. Max Planck, como decíamos, fue contemporáneo de Einstein y tenían pues algunas diferencias y decía Einstein, bueno,
yo pienso que la luna está ahí arriba aunque no la vea. Y de ahí sacó su frase de que Dios no juega los dados y se le contestó, no le digas a Dios lo que tiene que hacer. De tal manera que cuando nosotros observamos algo material, o mejor dicho, cuando nosotros observamos esa energía que está en posibilidad de ser, que está en onda, en vibración, es materializado. Es por eso que cuando nosotros pensamos, estamos observando o tomando conciencia y podemos materializar lo que nosotros querramos. Lo que pasa que de esos 90,000 pensamientos o 70,000 pensamientos aproximadamente que tenemos al día, muchos son negativos. Nosotros debemos de empezar a tomar conciencia de tener pensamientos positivos. Cuando tomamos conciencia de que es un pensamiento negativo, tenemos que transmutarlo, cancelarlo y volverlo en positivo. Si yo digo no quiero chocar, le estoy diciendo a mi inconsciente que eso es lo que quiero, porque ya hemos platicado que el consciente o el cerebro no entiende la palabra no. Entonces, si tenemos un pensamiento de que mi hijo no ha llegado, le va a pasar algo, etcétera, cancelamos ese pensamiento y lo volvemos en positivo. Mi hijo va a llegar bien, sano, vivo, contento, alegre, etcétera. Entonces, nosotros, si hacemos esta práctica constante de que tomamos conciencia a cada momento, podemos estar en pensamiento positivo creando la materialización de una realidad más sana. Si nosotros creemos que nos vamos a enfermar, eso es lo que nos va a pasar. Yo le digo al paciente, ¿tiene miedo usted de tener cáncer? Sí. Felicidades, le va a dar cáncer. ¿Tiene miedo de tener diabetes? Felicidades, le va a dar diabetes. Se lo digo en plan de broma para que él tome conciencia. Por último, quiero darle los 3 pasos para crear nuestro futuro. Antes de eso, quiero decirles que una vez llegó una chica que había abortado, muy triste, muy deprimida, apática, y le dije, tú puedes cambiar tu pasado si cambias tu presente, aunque el pasado fue presente, como ya lo hemos explicado. Dice, no, eso es imposible, esto venía por la culpa que sentía. Le dije, dejas hacer tratamiento de bioneuroemoción, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, etcétera, para cambiar el programa inconsciente que trae, como en una computadora que nosotros podemos borrar la información y regrabarla. Y me dijo, es que es imposible, eso no se puede. Yo le insistí, le deja tratar de demostrártelo, se enojó, se paró y se fue, porque no creyó que se podría cambiar el pasado, porque el pasado solamente está en nuestro presente, en el aquí y en el ahora. Muy bien, pues para terminar, vamos a hablar de cómo podemos crear nuestro futuro con el pensamiento. Es una forma muy sencilla de 3 pasos. Una cosa es pensar, 1 más 1 son 2, y otra cosa es imaginar. Si yo cierro los ojos, pues me puedo imaginar la tierra, un coche, me puedo imaginar que tengo mucho dinero, que tengo un trabajo, etc. Entonces, número 1, imaginación o visualización. Tenemos que visualizar lo que nosotros queremos crear. Vuelvo a repetir, número 1, imaginación. Esto yo les recomiendo que lo hagan en un momento de la mañana, cuando estén solos, imaginando lo que quieren conseguir: trabajo, tener abundancia de dinero, tener una pareja, etc. El segundo paso es emoción, porque el cuerpo entiende emociones, no entiende palabras. Yo no le puedo decir a mi mano, enférmate, produce una artritis, no me va a entender. Pero si yo tengo la emoción de desvalorización, por ejemplo, soy un escritor o un pianista y me desvalorizo, me puede dar una artritis. El universo solamente entiende emociones. La conciencia entiende emociones.
no palabras. Yo, con mucho respeto, yo nunca he escuchado la voz de un ser superior, llámese conciencia, creador, divinidad, Dios, campo cuántico, nunca lo he escuchado, pero sí he sentido su emoción. Entonces, cerrados los ojos, nos emocionamos, como yo le digo al paciente, de la cabeza hasta los pies. Pero emocionarnos al máximo de lo que ya imaginamos. Nos emocionamos que ya tenemos trabajo, pareja, dinero, salud. Y por último, como el tiempo no existe, como ya lo hemos explicado, que solamente existe el aquí y el ahora, pues simple y sencillamente lo damos por hecho. Esa es la tercera cosa. Hecho está, o ya está hecho. Eso no quiere decir que cuando despertemos, si nosotros pensamos en querer tener un piano, el piano va a aparecer, pero sí ya va a crear la realidad. Ese piano ya se está realizando de tal manera que no va a aparecer, sino va a haber una secuencia en la cual se den las circunstancias o el universo en el cual estamos conectados con esa conciencia universal nos regale un piano, una pareja, abundancia económica, etcétera. Muy bien, amigos, pues deseo que puedan lograr lo que su corazón desea. Nos vemos en el siguiente video.